Vamos a, entonces... Si recuerdan, en el aula virtual tienen la primera unidad temática es el repaso, lo que llamamos repaso de conceptos y terminología de comunicación de datos. Y dentro de eso, por ejemplo, van a encontrar que hay distintos materiales, pero fundamentalmente un PDF, que en realidad es una presentación PowerPoint que, digamos, la subimos en formato PDF para que ustedes puedan mirar. Después van a encontrar otros materiales como este que habla más de LAN y LAN switching, y uno específicamente de Spanning Tree Protocol. Pero bueno, vamos a empezar entonces por el primer material. Si mal no recuerdo, vamos a probar a ver si dentro de los apuntes. Me dicen si en algún momento tienen alguna dificultad para ver o para escuchar lo que presento. Se ve ok. Bueno, ¿se ve bien ahí? Buenos días, soy Marcelo Utar, profesor del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la asignatura Redes de Computadoras. Esta parte, digamos, la habíamos ya, digamos... Entonces, los distintos A ver, temas que lo que vamos a pasa abordar. Lo que pasa es que no tengo forma de presentar. Vamos a ver si lo puedo presentar. Para los que quieran, está el video que grabé. Es decir, para los que quieran, por ejemplo, está este video. ¿Qué pasó? ¿Vos ahí pusiste solo tu canal, Marcelo? Porque yo los videos no los... Como yo no los podía subir a tu canal porque es tu cuenta personal. Claro, Yo sí, ponía los la tengo que URL. asociar. Son videos unlisted los míos, o sea, no es que están bajo mi usuario. Claro. Departamento de Electrónica Sí. de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la asignatura Redes de Computadoras. ¿Qué pasó? Y en esta clase vamos a presentar No sé por qué. y los conceptos utilizados generalmente en la... Ahí está. Buenos días, soy Marcelo Utar. Bueno. Te puso play el PowerPoint, me parece. No. Lo que pasa es que se ve que hay dos sesiones que se abrieron. Entonces, los distintos temas que vamos a abordar en esta clase. Ahora no sé dónde me fue a parar. Por un lado, los fundamentos. Creo que es PowerPoint, dijo. Específicamente en lo que vamos a llamar comunicación de datos. Vamos a repasar también los fundamentos de las tecnologías LAN y WAN, sobre las cuales reposa, por ejemplo, típicamente el protocolo IP. Luego abordaremos en términos genéricos. Es como que no veo dónde está. Para mí es el PowerPoint. El PowerPoint. SMP, ARP, TCP, Vamos a UDP, probar. DNS y otros. No. También haremos referencia a otras arquitecturas de red. Ahí se cortó. Bueno, no. La arquitectura más utilizada es la de TCP/IP en Internet, pero es importante que ustedes sepan que ha habido, sobre todo en otras épocas, otras arquitecturas de red. Chromes, ¿cuánto tenés? Por eso hay varios, a ver. Porque si no tiene que tener un parlantito arriba del tab. Acá, es este. Ah, ese es. Es este.
Ahí está. Pero bueno, es un video que ustedes pueden reproducir y, digamos, van a poder repasar un poco lo que normalmente vamos a ver hoy. Pero la gran diferencia es que tal vez haya detalles que yo describí en ese momento, que estaba más tranquilo, y que tal vez no llegué a nombrar en la presentación de ahora. Entonces, el único tema acá es que lo llegan a ver, ¿no? Lo que pasa es que si la pongo en modo presentación me reproduce el audio. Bueno, entonces, vamos entonces a primero repasar algunos fundamentos de comunicación de datos. Por ejemplo, estos fundamentos. Supongo que si ustedes ya algo vieron en comunicación de datos y encima por la experiencia de trabajo ya estuvieron en contacto con estos temas, podrán entender la diferencia entre estos dos conceptos, lo que llamaríamos sistemas paralelos fuertemente acoplados y sistemas paralelos débilmente acoplados. Es decir, a ver. Sí, entonces estos dos. Entonces, ¿cuál de los dos? Si yo les hablo de sistemas paralelos, ustedes entienden de qué se trata, ¿no? Sí, para todo el mundo queda claro qué son sistemas paralelos. Se ejecutan, digamos, dos o más hilos de código en forma simultánea y por ende tiene que haber dos o más CPUs que puedan, digamos, ejecutar esos códigos. Ahora, si esos hilos de ejecución se ejecutan en sistemas paralelos que están fuertemente acoplados, eso no es materia, digamos, no es materia abordada en esta asignatura. Es decir, eso estamos hablando de plataformas multiprocessing, es decir, plataformas donde hay, digamos, varias CPUs con memoria compartida que ejecutan esos códigos en forma paralela. La transmisión en ese caso es de alta velocidad porque las distancias son muy cortas y encima hay muchos circuitos paralelos. Y el modelo de comunicación es el de memoria compartida. Eso, digamos, es toda una rama de la tecnología que llamaríamos plataformas multiprocessing. Entonces, lo que nosotros abordamos en esta asignatura y en las asignaturas similares como la que ya vieron en comunicación de datos es lo que se llaman sistemas paralelos débilmente acoplados. Entonces, en los sistemas paralelos débilmente acoplados, la transmisión entre los procesos que se ejecutan en paralelo es generalmente una transmisión serial y de, entre comillas, baja o mediana velocidad. Cuando decimos baja o mediana velocidad es comparado con las velocidades en las cuales se transmiten, por ejemplo, en los bases, digamos, internos de las plataformas multiprocessing. Y es ahí donde entonces hablamos de comunicación de datos y redes de computadoras. Y el modelo de comunicación que se utiliza en esos casos para comunicar procesos paralelos débilmente acoplados es el modelo llamado de intercambio de mensajes protocolares. Es decir, que es un modelo diferente al utilizado en plataformas de multiprocessing. No es shared memory, no es memoria compartida, es intercambio de mensajes protocolares. Y entonces, si bien lo tienen ahí escrito, digamos, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por protocolo? Si le explicaría, digamos así, muy básico, sería como que el idioma que estarían hablando, o sea, como que se ponen de acuerdo de cómo se van a comunicar, una cosa así. Y que es algo que está establecido con alguna normativa y ese tipo de cosas. Es decir,
primero, digamos, habla de mensajes. Entonces, ¿qué características tienen los mensajes como estructura, digamos, de información? Por ejemplo, que tiene flags y un preámbulo para sincronizar los mensajes, cosas así. Es decir, fíjense, cuando hablamos de sistemas paralelos débilmente acoplados, decimos que el modelo de comunicación está basado en es decir, primero que la arquitectura de comunicación está basada en interconexión de información en modo serial, no en modo paralelo, y a velocidades más bajas que las de las plataformas multiprocessing, donde la comunicación se hace mediante bases paralelos de alta velocidad. Entonces, lo que se intercambia son mensajes. Los mensajes son de longitud variable y acotada. Es decir, y son mensajes seriales. Se envía la información bit a bit, un bit tras otro, y de alguna manera entonces se codifica esa información, es decir, ¿qué es lo que vemos acá? Se define un formato de esos mensajes, se codifica, se dice cómo se va, digamos, a utilizar, digamos, qué sintaxis y qué semántica va a haber asociada a esos mensajes. Esos mensajes generalmente van a tener distintos campos. Generalmente vamos a hablar de encabezados y de cuerpo de los mensajes. Y por otra parte se definen los procedimientos de intercambio de esos mensajes. Es decir, que el protocolo define esos dos aspectos clave: el formato de los mensajes y los procedimientos de intercambio de los mensajes. ¿Qué entendemos por procedimiento? Bueno, cuando, por ejemplo, una entidad protocolar recibe un mensaje, responde de alguna manera con otro mensaje, realiza una determinada acción, le comunica cierta información, digamos, a la capa de arriba. Después vamos a ir viendo cómo es esta interacción entre capas, pero vamos a ver que hay entidades. Entonces las entidades son las que, digamos, están implementadas en procesos que comunican, y esas entidades intercambian estos mensajes y colaboran entre sí, porque vamos a ver que hay entidades de distintos sistemas, que son entidades pares que dialogan, y hay entidades dentro de un mismo sistema, digamos, de esa red, que son de distinta capa y que colaboran entre sí a través de APIs, de Application Programmatic Interfaces. Entonces, pero lo importante es, lo primero es recordar que comunicación de datos y redes es digamos, es el ámbito o es el área del conocimiento tecnológico que trata sobre la comunicación de procesos paralelos débilmente acoplados, donde el modelo de interacción o de comunicación está basado en el intercambio de mensajes protocolares. Y los llamamos protocolares porque el protocolo es el que define el formato y los procedimientos de intercambio de esos mensajes. Obviamente, el protocolo es necesario para que las entidades que dialogan mediante esos mensajes se entiendan entre sí, entiendan cada mensaje y, digamos, entiendan cuáles son los procedimientos que tienen que implementar para dialogar en forma, digamos, inteligible. Es decir, que tenga una razón de ser, que tenga una cierta lógica. Así que esa es el primer repaso de concepto básico. Es decir, ¿qué entendemos por comunicación de datos? ¿Está? Es decir, entendemos por comunicación de datos a la comunicación que se da entre procesos paralelos que intercambian mensajes protocolares. Otros conceptos, entonces, son
lo que llamamos, es decir, en las redes. Lo que puede ocurrir es, en una primera instancia, la comunicación se hacía entre dos sistemas, ¿tá? Que podríamos llamar sistemas usuarios, ¿tá? Usuarios de la información que se intercambia, que se comunica. Pero, ¿por qué no basta con dos sistemas digamos, extremos, por decirlo así, que se comunican? ¿Cuáles son las razones por las cuales empiezan a aparecer las necesidades de utilizar sistemas intermediarios? Es decir, que están entre estos sistemas extremos. Por ejemplo, esto podría ser una computadora, esto podría ser otra, y en el medio empieza a aparecer una entidad o más entidades intermediarias. A ver, ¿a quién se le ocurre cuáles podrían ser las razones por las cuales sería necesario un sistema intermediario? Y hablan diferentes protocolos, por ejemplo, no sé, capaz que algún sistema hablan REST y el otro habla tipo SOAP o cosas así. Sí, eso ya es más sofisticado, pero ¿qué es lo primero que surge como necesidad? Tal vez por el hardware, porque tal vez las velocidades de los dispositivos no son las mismas, entonces se necesita como comunicación o protocolos como para que se comuniquen. No sé. ¿Alguno tiene otra idea? Y, por ejemplo, a veces esto de separar por capas te ayuda también a encontrar más rápido un problema. O sea, sabes en qué capa se está cortando y por ahí te toca investigar a ese nivel de capa, creería yo. Claro, pero todavía no hice la pregunta sobre las capas. Estoy haciendo la pregunta de ¿por qué piensan ustedes que aparece la necesidad de los sistemas intermediarios? Es decir, entre dos sistemas, por ejemplo, yo tengo una computadora en una ciudad como Buenos Aires y otra computadora en una ciudad como, no sé, la ciudad de Córdoba. ¿Cuál es el problema que ustedes rápidamente ven que existe y que impide que sin uno o más sistemas intermediarios sería imposible la comunicación entre esos dos sistemas extremos? O sea, uno de lo que ahí es la distancia, por ejemplo. No sé si puedo tirar un cable de acá a Córdoba y... Claro, y entonces, ¿qué problema trae la distancia? El tema de que se tiene que seguir asegurando que a nivel calidad que se sigue transmitiendo, que se está recibiendo lo que se quiere, lo que se necesita recibir, por ejemplo. Ajá, ¿y cuáles son? Claro, perdón, ¿qué es lo que atenta contra eso? Ustedes son electrónicos, ¿no? Puede ser que haya alguno informático, pero son electrónicos. ¿Qué es lo que pasa con las señales cuando se propagan? Se pierde energía en el medio. Claro, y entonces, Se puede malinterpretar el bit, por así decirlo. por ejemplo, se puede malinterpretar el bit y entonces, ¿qué hay que hacer? O te toca retransmitir o se pierde la comunicación. Exacto, es decir, que sistemas intermediarios simplemente porque las señales se van atenuando y hay que retransmitirlas. ¿Tá? Después aparecen otras funcionalidades, digamos, necesarias que van agregándose, digamos, a esos sistemas intermediarios. Pero entonces, lo primero que aparece es esta división entre los sistemas extremos, que son los usuarios finales de los datos, de la información que se intercambia. Acá podríamos incluso agregar, digamos, los teléfonos celulares, podríamos agregar todo lo que normalmente nosotros hoy utilizamos, es decir, por ejemplo, los Smart TV con las distintas variantes de Chromecast o de Apple TV, ese tipo de dispositivos. Es decir, hay un montón de dispositivos que son sistemas extremos. Esos sistemas extremos necesitan comunicarse entre sí. Es decir, por ejemplo, mi computadora o mi teléfono con un servidor que está en algún lado y con el cual interactúo
para utilizar una determinada aplicación. Pero para eso necesito un montón, es decir, una gran variedad de sistemas intermediarios que colaboran para que eso sea posible. Y entonces acá enumeramos, digamos, algunos ejemplos. Es decir, de lo que ustedes habitualmente escuchan, de todos estos términos, ¿cuáles son los que más utilizan? Switch, router. O sea, otro problema que veo también, no sé si es algo que está bien, pero también, o sea, la comodidad, si vos, no sé, estás en una empresa y tenés que, no sé, tenés 20, 30 computadoras y te llega un cable de red, por ejemplo, ¿cómo harías con ese cable para conectar las 20 computadoras? Nada, necesitas un switch, si no, tendría que tirar 20 cables. Claro, entonces aparecen otras necesidades que no son solo salvar la distancia, sino además permitir una topología que permita comunicar todos con todos. Es decir, y ahí Claro. es donde vamos a ver la particularidad de las tecnologías LAN, donde el desafío de las tecnologías LAN es interconectar gran cantidad de nodos entre sí a un costo bajo, ¿no? En cambio, las tecnologías WAN lo que van a buscar es lograr, digamos, establecer enlaces de datos, de información entre sitios de mediana y larga distancia y aprovechando lo mejor posible el ancho de banda. Esos son conceptos que vamos a abordar dentro de unos minutos. Pero entonces, lo más importante es comprender que hay una división entre sistemas que colaboran entre sí y por ende todo este conjunto de sistemas extremos e intermediarios conforman las redes de datos. Son redes, es decir, estos sistemas colaboran entre sí porque están interconectados, formando una topología de interconexión y conformando lo que llamamos redes de datos o redes de computadoras. Si encima comprendemos que hoy por hoy cualquier dispositivo, como por ejemplo un teléfono celular, un smartphone, es una computadora. Entonces, cuando aparece esta división, entonces tenemos sistemas extremos que comunican a través de 0, 1 o más sistemas intermediarios. Y aparece la necesidad de comunicar estos sistemas, pero además de esa división funcional entre estos dispositivos o sistemas de red, por ejemplo, los repeaters, los bridges, los switches, los routers, las gateways, los firewalls, es decir, hay una gran variedad de nombres que le damos a distintos dispositivos y sistemas intermediarios. Entonces, todo ese conjunto conforma la red. Entonces, cada uno de esos sistemas tiene digamos, una función específica. Algunos sistemas trabajan solo en alguna de esas capas, en alguna de estas capas, y otros en más de una de estas capas. Siempre para poder trabajar en una capa N hay que poder trabajar en las capas inferiores. Pero hay dispositivos que se especializan y no necesariamente les interesa ir hasta las capas de más arriba porque no son sistemas extremos, son sistemas intermediarios. De todos modos, cuando terminen de aprender todo esto, van a comprender que si este sistema que está acá tal vez interviene solo en las capas más bajas, como por ejemplo es el caso de un repeater, de un switch, de un router, pero como yo tengo necesidad de administrarlo, de gestionarlo, en definitiva va a haber procesos aplicativos en este dispositivo y por ende en este dispositivo también voy a tener todas las capas porque va a haber, digamos, procesos usuarios que van a estar corriendo en este dispositivo y que son los que van a permitir, por ejemplo, gestionar, administrar este dispositivo. Pero no significa que entonces sea un sistema extremo, sino que
a los fines, por ejemplo, del protocolo, por ejemplo, de un remote shell, de un SSH, por ejemplo, un secure shell para acceder en forma remota a este dispositivo, o para administrarlo vía web. Entonces nos conectamos vía web usando HTTP o HTTPS, y obviamente en ese caso estamos teniendo en este dispositivo todas las capas, pero este dispositivo, su funcionalidad específica no es la de un sistema extremo. Entonces sigue siendo llamado un router, un switch, y sigue siendo un dispositivo que trabaja fundamentalmente en las capas más bajas y se especializa en un rol en esa red. Entonces, hay por un lado una división funcional por sistema en esta red. Están los sistemas extremos, están los sistemas intermediarios. Pero a su vez hay una división funcional dentro de cada sistema, porque dividimos en capas la implementación de la entidad protocolar. Entonces, hay distintas entidades protocolares de distinta capa que colaboran entre sí para poder, digamos, establecer una comunicación entre un sistema y otro. Entonces, las capas, en realidad, tienen cada una de ellas una entidad, típicamente un proceso que está ejecutándose, y esa entidad interactúa con las capas, digamos, de arriba y de abajo. Por ejemplo, esta entidad de acá. A ver, ¿ustedes llegan a ver mi cursor o necesito utilizar el... ¿Ustedes llegan a ver el cursor mío? Sí, sí se ve. Lo veo bien. Está bien. Sí, sí, sí. Entonces, esta capa de acá, en realidad, lo que hace esta entidad es, a través de esta API, le ofrece un servicio a la entidad de arriba. Y a través de esta API, utiliza el servicio de la entidad de más abajo. En realidad, lo que vemos acá como una línea, que en realidad debería ser dibujada como una línea punteada, es una comunicación entre una entidad de esta capa, de este sistema, y una entidad par de la misma capa en otro sistema. Este diálogo se puede dar, digamos, gracias a ¿qué? A que el mensaje protocolar que está viajando, en realidad por esta línea punteada, que sería una comunicación virtual, en realidad no es tal, no es que hay una línea de comunicación entre este proceso y este. Lo que pasa es que este proceso arma el mensaje protocolar, lo encapsula, es decir, se lo pasa a través de la API a la entidad, digamos, de más abajo, y la entidad de más abajo encapsula el mensaje protocolar de la entidad de más arriba en su propia mensaje protocolar, y ese es el mensaje que finalmente envía, digamos, a la red. Es decir, de todo el stack de capas, en realidad la capa más baja es la que finalmente se comunica con una entidad adyacente utilizando algún medio, digamos, típicamente algún circuito electrónico para comunicar. Puede ser un circuito alámbrico o inalámbrico, ¿no? Para establecer una comunicación, en definitiva, entre una entidad y la otra. Cuando finalmente esa señal digital o esa información viaja de un sistema al otro hasta que finalmente llega al otro extremo, lo que hace cada entidad es desencapsula, digamos, el mensaje que es enviado dentro de su mensaje protocolar, se lo entrega a la capa de arriba, que lo procesa, desencapsula a su vez el mensaje que va encapsulado en su propio mensaje protocolar, y así sucesivamente hasta que finalmente los datos, que son finalmente, por decirlo así, los datos útiles de las aplicaciones distribuidas, van a poder pasar de una entidad aplicativa de este sistema extremo a la entidad aplicativa par en este otro sistema. Entonces,
Esta división en capas, básicamente lo que permite es la especialización de las capas en conjuntos de funcionalidades. Esta digamos, división de las funcionalidades en capas permite, por ejemplo, que yo pueda desarrollar y mejorar funcionalidades de una capa sin tocar las otras capas. Ese es un principio, digamos, de desarrollo y mantenimiento de esta solución tecnológica, que puede, al modularizarse en capas, permite, digamos, que las mejoras o las evoluciones en una capa no afecten a las otras capas. Eso por un lado. Por el otro, otra de las ventajas que tiene es que puede haber proveedores que se especialicen en algunas capas. Así como hay proveedores que se especializan en algunos dispositivos, entonces hay fabricantes que se especializan y dicen, yo fabrico switches, yo fabrico routers, yo fabrico firewalls. También puede haber fabricantes que dicen, yo me especializo fabricando, por ejemplo, placas de red, placas Ethernet y desarrollo no solo la placa, sino el driver para que esa placa pueda ser utilizada. O me especializo en desarrollar base de datos. Entonces, en realidad, me especializo en una aplicación distribuida, pero no necesito desarrollar toda la stack de protocolos que la base de datos distribuida va a necesitar para funcionar. Entonces, esa división funcional en capas también permite una especialización donde hay fabricantes y proveedores que se especializan en cada una de esas capas. Entonces, repasando, el modelo y arquitectura de red está compuesto por una implementación de la solución de comunicación de datos que se basa en el modelo de intercambio de mensajes protocolares. Entonces se basa en una división en capas, donde en cada capa hay entidades protocolares que intercambian mensajes protocolares con su entidad par, pero para que esos mensajes protocolares puedan llegarle a la entidad par a través de interfaces de servicio o, digamos, o APIs, dependiendo de en qué capa, puede ser que hablemos de APIs o de otro tipo de interfaz entre las capas. Y gracias a eso, entonces, tenemos la cooperación entre capas que vamos a ver que se hace a través del mecanismo de encapsulamiento. Es decir, los mensajes protocolares de una capa viajan encapsulados dentro de los mensajes protocolares de las capas inferiores. Y gracias entonces a esa colaboración entre capas con los mecanismos de encapsulamiento, toda esta solución, digamos, funciona como una solución de comunicación de datos en red. Ahora, ¿qué entendemos por modelo y qué entendemos por arquitectura? Entonces, ¿por qué? Porque para que esto permita la comunicación entre sistemas que son de distintos fabricantes, es decir, que este equipo lo desarrolle un fabricante, este equipo lo desarrolle otro fabricante, este equipo lo desarrolle otro fabricante, necesitamos estándares. Los estándares hay de dos tipos. Los estándares abiertos, que son los definidos por organizaciones de estandarización, y los estándares de la industria. Es decir, que se juntaron, o es un fabricante que impone su propio estándar y que dice los que quieran hablar conmigo tienen que, digamos, adherir a este estándar, o digamos, una organización que nuclea a ciertos fabricantes y que propone algún estándar. Entonces, dentro de esos estándares están la estandarización, por un lado, de en qué cantidad de capas implementamos la solución completa de comunicación de datos y red, y qué funcionalidades implementamos en cada capa. Entonces, ahí hablamos de modelo. Es decir, el modelo de red es el que propone de modo estándar
dividir la solución en n capas y en cada una de ellas implementar determinadas funciones. Ahora, ¿qué llamamos arquitectura de red? La arquitectura de red es aquella que adhiere a un estándar, a un modelo estándar, es decir, un modelo que propone dividir la solución en n capas y implementar determinadas funciones en cada una de ellas. Pero además, la arquitectura de red propone protocolos y servicios bien concretos, digamos, para poder interactuar. ¿Por qué? Porque, por un lado, es decir, de nada sirve saber que vamos a dividir la solución, como por ejemplo en el modelo OSI de ISO, la dividimos en 7 capas, si después no nos ponemos de acuerdo acerca de cuáles son los protocolos que vamos a implementar en cada una de esas capas para implementar cada una de las funciones que ese modelo dice que hay que implementar. Entonces, cuando ustedes ven esta lista de conceptos asociados a arquitectura de red, sepan que el modelo especifica las capas y las funciones por capa. Y la arquitectura especifica el modelo y en base a ese modelo los protocolos y los servicios que se proponen como estándares para interactuar entre sistemas. Es decir, por un lado, entre sistemas en el caso de los protocolos, pero en el caso de los servicios, entre capas. Porque, en definitiva, si una capa va a ser provista por un fabricante distinto que otra capa, significa que necesitamos de alguna manera, en algún lado, establecer una interfaz de servicio que sea estándar para que esos dos fabricantes se pongan de acuerdo acerca de cómo interactúan entre ellos. ¿Se entendió la diferencia entre modelo y arquitectura? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, a ver esto. Porque la diferencia entre uno y otro es porque difiere el audio. Entonces, tenemos como modelo de red, hay un modelo que se llama modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. Es el modelo OSI, Open System Interconnection Reference Model. Es decir, las siglas OSI vienen de ahí. Open, es decir, abierto, System, sistemas, Interconnection. Es decir, Open System Interconnection. Reference Model, modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. Define que la solución de comunicación de datos y redes se divide en 7 capas. Estas son las 7 capas, de la 1, la más baja, a la 7, la más alta. Capa física, de enlace de datos, de red, de transporte, de sesión, de presentación, de aplicación. Y para cada una de ellas define cuáles son las funcionalidades que cada capa, cada una de estas capas debe implementar. Ese es el modelo OSI. ¿Ah? Entonces, acá, cuando si quieren después tienen el material y pueden consultar también la bibliografía, pero acá vamos enumerando cada una de las capas y sus funcionalidades específicas. Entonces, por ejemplo, en la capa física, digamos, se entiende, es lo que permite que dos sistemas adyacentes que se comunican ya sea por un enlace alámbrico o inalámbrico, y para eso necesitamos especificaciones mecánicas, eléctricas, ópticas, funcionales. Cuando decimos funcionales es porque generalmente esas capas a veces involucran más de un circuito electrónico, y por ende hay que ver cada circuito qué funcionalidad tiene. La capa de enlace de datos, que es la segunda capa de abajo para arriba, la de Data Link, que difiere dependiendo de si se trata de una tecnología WAN o LAN. Entonces, acá podríamos ir a
un concepto que vamos a abordar más adelante. A ver si lo tengo acá a mano. Es la diferencia entre LAN y WAN. Puedo tener acá. No, porque no lo tengo. Lo tengo en el otro. Pero lo voy a abrir para. Está acá. Entonces, vamos a ir primero por WAN. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué diferencia entienden ustedes que hay entre LAN y WAN? Porque algo ya vieron en comunicación de datos. Es decir, supongo que todos ya están familiarizados con la terminología, es decir, Local Area Networks y Wide Area Networks. Entonces, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre estas dos tecnologías? O sea, y yo entiendo como LAN toda una red local que tú puedes administrarlo mediante redes, por ejemplo, mediante IPs privadas, por ejemplo, y bueno, en general lo suele llamar al proveedor bueno, que ahí te administra con redes públicas y cosas así. No sé si por ahí viene la pregunta. Bueno, digamos, para mostrarte que en realidad lo que acabas de describir es un caso particular. Los bancos, por ejemplo, suelen tener toda una red privada que tiene tecnologías LAN y WAN y que usa direcciones IP privadas. Interconecta todas sus sucursales en una red privada. Entonces, red privada y red pública no necesariamente coincide con LAN y WAN. Es decir, entonces, ¿cuál es la diferencia entre LAN y WAN? O sea, a grandes rasgos yo lo definiría como que LAN se usa, por ejemplo, no sé, dentro de un edificio para cosas locales y WAN es más para, es como dice la palabra worldwide, es como para conectar más cosas, no sé, si larga distancia es la palabra, no sé, como a grandes distancias. Claro, y entonces, obviamente, entonces, por la misma definición de las siglas, se entiende que la diferencia es la distancia, ¿no? Es decir, Sí. en un caso estamos hablando de decenas o centenas de metros y en el otro estamos hablando de cientos de metros para arriba, es decir, kilómetros, decenas de kilómetros, cientos de kilómetros, miles de kilómetros. Entonces, ¿por qué tiene que haber una diferencia entre LAN y WAN? No entiendo bien la pregunta, pero siento que la diferencia también es los métodos de ruteo, cómo se maneja la información, o sea, no sé bien a qué apuntaba la pregunta, diría. Entonces, acá vale la pena empezar a introducir el concepto, la ingeniería se distingue de las ciencias más puras, en que en realidad los ingenieros somos administradores de recursos tecnológicos y esos recursos son escasos. Entonces, ¿alguien tiene idea de lo que es un bien económico y qué vinculación tiene con los recursos escasos? En mi caso no sé la diferencia. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un recurso vital y un recurso costoso? Les doy un ejemplo de recurso vital, el aire. ¿El recurso aire es costoso?
Es decir, no es costoso y es vital. Sí. Es decir, si no tenemos aire, al cabo de 2, 3 minutos nos morimos. Sí, exacto. Ahora, ¿qué es un recurso escaso? El oro o el diamante, digamos. Es decir, un recurso escaso, ¿cómo lo definiríamos? O sea, un recurso que no tenés en todo, o sea, que no conseguís fácil, que cuesta conseguir, que no está en todos lados. Yo diría más, es decir, los economistas lo que dicen, porque en definitiva estamos haciendo una definición de lo que es la ciencia económica, ¿no? Ellos lo que dicen es que un recurso es escaso cuando su disponibilidad no satisface toda la demanda que puede haber. Es decir, que Deja de ser accesible, por así decirlo. deja de ser abundante y pasa a ser escaso. ¿Qué es lo que podría pasar el día de mañana si seguimos contaminando la atmósfera, ¿no? Seguimos contaminando la atmósfera y la poca atmósfera que pueda haber un poco más, digamos, saludable, va a estar en lugares que van a ser prohibitivos para la mayoría de la humanidad. Es decir, el problema es, pasa eso con el agua, ¿no? El agua, es decir, el agua que es muy abundante es el agua salada de mar, de océano, pero el agua potable empieza a ser escasa, es decir, en algunos lugares es abundante. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es abundante porque el Río de la Plata, que es el estuario, digamos, de dos ríos enormes como el Paraná y el Uruguay, transporta un caudal de agua dulce que con un pequeño proceso se hace potable, que hace que prácticamente sea un recurso, si bien es escaso, no es tan escaso, digamos, porque es muy abundante. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces ya que tenemos tanta agua potable en Buenos Aires, podríamos entregar esa agua a cualquier lugar del mundo. Bueno, pero hay que procesarla, hay que envasarla y hay que transportarla. Ya a partir de ahí, en esos lugares del mundo, por ejemplo, le podríamos transportar agua dulce a los de Arabia Saudita, que seguramente lo podrían pagar. Pero digamos, en definitiva, pasa a ser un recurso escaso. Y al ser un recurso escaso hay que arbitrar su distribución, porque como no alcanza para todos, hay que ver quién va a usar ese recurso. Y por ende aparecen los conceptos estos de sistemas económicos. Y dentro de esos sistemas económicos, obviamente, conocemos dos grandes sistemas, digamos, opuestos. Uno es el de liberalismo capitalista y otro es el más comunista, donde, digamos, todo se administra desde el Estado. Pero en definitiva, en esos dos extremos del sistema económico, hay una necesidad de administrar los recursos económicos que son recursos escasos. Y por ende, si nos manejamos en una economía más liberal capitalista o más capitalista, en general hablamos de el equilibrio entre los mercados de oferta y demanda que se arbitra gracias al precio. Es decir, cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio sube. Cuando hay, digamos, mucha oferta, es decir, a veces puede ocurrir que el precio sea bajo simplemente porque a pesar de la alta demanda que hay mucha oferta. ¿Ah? Pero en definitiva, el juego del precio es el que termina equilibrando las cantidades que se pueden producir con las cantidades que se pueden consumir. Y nosotros los ingenieros tenemos que lidiar con eso, porque estamos en un mundo de recursos escasos. Podemos hacerlo en un sistema capitalista, podemos hacerlo en un sistema comunista, pero siempre vamos a tener que lidiar con los recursos escasos. Entonces volvemos a lo nuestro, y es, ¿qué es lo que diferencia fundamental? Después vamos a volver sobre este tema, pero ¿qué es lo que diferencia fundamentalmente la LAN
de la WAN es, en la WAN, lo que cuesta mucho, es decir, lo que tiene alto precio porque es un recurso muy escaso, es el ancho de banda. ¿Por qué? Porque cuanto las distancias son grandes, el costo es de alguna manera proporcional al ancho de banda y a la distancia. En cambio, en la LAN, ese no es el problema, porque las distancias son cortas, por ende, podemos darnos el lujo de tener mucho ancho de banda, por ejemplo, a través de una fibra óptica en un edificio. Pero el gran desafío que tenemos es poder interconectar la gran cantidad de nodos que hay que interconectar en la LAN, haciendo que el costo por interfaz de conexión a esa LAN sea bajo. Lo que hay que bajar no es el aprovechamiento del medio de transmisión, porque tal vez ahí el costo no es tan significativo, pero sí lo es decir, que el costo total de la solución de LAN sea abordable en función de la cantidad de equipos que hay que interconectar. Entonces, son desafíos totalmente diferentes. Y por ende, si volvemos a la presentación original, esta, donde estábamos, por acá, vemos que en la capa de enlace de datos, lo que más preocupa es, digamos, si los enlaces son analógicos, después vamos a ver esta comparación entre transmisión analógica y transmisión digital. Cuando se hace transmisión analógica, las tasas de errores suelen ser mayores, porque en lugar de repetir, se amplifica la señal, y como se amplifica la señal y el ruido, por más que se utilicen técnicas donde se amplifican las señales más fuertes, más de lo que se amplifican las señales más débiles, el problema es que el ruido que se acopla en las primeras etapas finalmente termina siendo amplificado y empeora la relación señal-ruido al final de todas las etapas. Entonces, en ese caso, vamos a decir que en las tecnologías WAN de los enlaces analógicos, una de las preocupaciones era cómo corregir errores. Pero cuando empezamos a hablar de enlaces digitales, ya no hace falta trabajar tanto ese aspecto porque la tasa de error en enlaces digitales no es tan alta. Pero sí se mantiene la necesidad de, como son enlaces muchas veces sincrónicos, es decir, por ejemplo, sincrónicos de bit, hay que dividir cada tren de bits en frames para poder justamente implementar lo que llamamos mensajes que son de longitud variable pero acotada. Es decir, el mensaje empieza y termina. Por ende, hay que encuadrarlo. Hay que decir cuándo empieza y cuándo termina cada mensaje protocolar. Es decir, cada trama. En cambio, y encima, en tecnologías WAN, en la capa de enlace de datos, preocupa mucho que el encabezado, digamos, el header, digamos, de los mensajes protocolares, sea porcentualmente bajo respecto del total de la trama, es decir, del cuerpo del mensaje protocolar que es la trama. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el ancho de banda. Entonces, para aprovechar el ancho de banda, no hay que desperdiciar ancho de banda, digamos, con encabezados demasiado grandes para los datos útiles que transmite. En cambio, en tecnología LAN, lo que más interesa es cómo permitir la interconexión de gran cantidad de nodos compartiendo un medio de transmisión, es decir, un medio compartido. Entonces ahí hablamos de el Medium Access Control, el MAC, donde encima, como en ese medio compartido tenemos varios nodos, es necesario identificar cada nodo con una dirección. Y ahí hablamos de direcciones MAC. Entonces, yo les propongo ahora una pequeña pausa de 5 minutos y retomamos, digamos, y seguimos con estos temas para ir repasando un poco cuáles son las funcionalidades de cada una de las capas del modelo OSI, es decir, que es el modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos.
¿Les parece? Dale. Entonces vamos a interrumpir nuevamente la grabación. Y 6:10, ¿les parece?